Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos del día de hoy? Primeramente, que ustedes al final de este webinar, pues comprendan el funcionamiento de un DermaExpert o de cualquier analizador facial, ¿eh? No porque yo trabaje con esto y obviamente lo que siempre busco es hablar de ciencia. Ahorita, de 62 personas, solamente hay dos que tienen el analizador facial y que están sacando todos los beneficios de esta aparatología. Obviamente la intención también será interpretar correctamente sus resultados y analizarlos para podérselos dar al paciente y que el paciente, como les digo, se cree unas necesidades diferentes a las que probablemente venía a la consulta. Integrarlo a tu valoración clínica siempre. Aquí en Clínica Arte no hay paciente que no tenga un DermaExpert. O sea, todos los pacientes que llegan a la valoración inicial antes de incluso hacerle la historia clínica es generar sus imágenes con el DermaExpert. Luego mejorar la comunicación con tus pacientes, haciendo que obviamente comprendan en dónde están sus áreas de oportunidad más importantes. Y justamente lo más interesante de este dispositivo es que podemos, gracias a él, diseñar protocolos más personalizados. Porque no es lo mismo que yo vea la cara y diga, ah, es una cara grasa, no, es una cara mixta, es una cara seca. No, realmente a veces, aunque podamos ver algunas características físicas de mi paciente, las vamos a ver mucho mejor con el analizador facial y justamente esto nos ayudará a poder hacer protocolos más personalizados. Yo les diría que sí es la nueva era del diagnóstico facial. Ya tiene muchos años haciéndose un análisis facial impresionante con muchos dispositivos. Hay dispositivos que evidentemente son más costosos que otros, que tienen tecnologías distintas. Y yo les puedo decir que el DermaExpert es un dispositivo en cuanto a costos que está en medio. Pero en cuanto a tecnología, yo lo vería bastante superior. Ahorita vamos a ver todas las características que tiene y la verdad es que me parece espectacular. Cuando yo comencé la medicina estética, como muchos yo creo que lo están haciendo, solamente valoraba con la observación clínica, con la parte de la historia clínica como tal, la fotografía que tomaba con mi celular y que a veces sigo tomando con mi celular, y obviamente de la experiencia, de lo que el ojo clínico me iba dando, de lo que el desarrollo del ojo artístico me iba otorgando para poder ver a mis pacientes. Sin embargo, aquí pasamos de la percepción a la precisión diagnóstica. Hoy, el día de hoy, en mi consulta y en la consulta de arte, estamos añadiendo la inteligencia artificial, que es una herramienta espectacular. Si es bien utilizada, vean que cuando nosotros podemos generar incluso los protocolos para los pacientes, obviamente con los previos que nosotros tenemos que otorgar y un montón de cosas, que se otorga también una imagen digital en donde podemos enganchar mucho más a los pacientes, un análisis multicapa, porque hay cosas que los ojos no van a ver, ¿estamos de acuerdo? O sea, nosotros no podemos ver absolutamente todo, e incluso pues en los rayos ultravioleta, pues nosotros vemos las manchas internas que aún no se han expresado, pero que ahí están, ¿eh? O sea, ahorita lo vamos a ver impresionantemente. Y obviamente podemos hacer una cuantificación muy objetiva y no nada más subjetiva en lo que vemos en una foto, en lo que vemos en el paciente. Yo entiendo que muchas veces le decimos al paciente, no, es que te está yendo espectacular, según quién, ¿no? Entonces, justamente acá podemos hacer una cuantificación muy objetiva con parámetros súper correctos, con unas fotos comparativas bastante buenas. Y obviamente, pues acá estamos haciendo resultados extraordinarios gracias a la combinación de la tecnología, la ciencia y el arte, como siempre lo decimos. ¿Y por qué medir? ¿Por qué es importante tener un dispositivo de análisis facial? Como les repito, el que ustedes quieran. Sin embargo, a mí me parece que el DermaExpert es un muy buen dispositivo que pueden tener en su consultorio, además con muchas facilidades que pueden ustedes otorgar gracias a IT Pharma y obviamente a Maran y a Arte Academy. ¿Y por qué medir? Bueno, la medicina moderna principalmente se basa en datos. Sin datos yo no puedo medir resultados y sin medir resultados probablemente no pueda exagerar en tener una belleza mayor en mi paciente. Entonces, si no puedes cuantificar la parte de las arrugas, el pigmento, los poros, la textura, la hidratación y la edad cutánea, difícilmente podrás mejorar y demostrar obviamente una mejoría objetiva en tu paciente y decirle, oye, el tratamiento que te di sí te está funcionando. Y más aún, el día de hoy van a ver cómo este analizador facial me previene el hecho de tener una hiperpigmentación, una mancha posinflamatoria,
Porque justamente yo creo que a muchos nos ha pasado que de repente viene el paciente, empezamos con dermapen, pedernia de salmón, exosomas, CO2 fraccionado, el paciente pareciera que tiene un Fitzpatrick 3, pero que en realidad es bastante pigmentario y que se pigmenta de una. El día de hoy vamos a ver qué es lo que está sucediendo y por qué nos estamos equivocando. Este analizador facial el día de hoy les va a dar la apertura para poder tener menos reacciones adversas posteriores a los tratamientos. Trabajar y controlar bastante con algo que se llama inflamaming, que está ahora muy de moda este término, en donde los exposomas evidentemente pueden generar tanto cosas adversas como buenas cosas a nosotros generar un resultado en un tratamiento específico para el paciente. Entonces, el día de hoy, pues, aprenderemos esto. Primeramente, ¿qué es el DermaExpert? Pues es un sistema diagnóstico que tiene cámaras de alta resolución y tiene distintos tipos de iluminación. Esto es importante porque normalmente el DermaExpert toma 3 fotografías con 3 diferentes tipos de luz que ahorita vamos a analizar y ahorita les voy a explicar. Y lo que buscamos es primeramente evaluar la piel con y sin algún tipo de luz. Y obviamente hacemos, bueno, yo no, pues no, el aparato, el dispositivo, hace unos algoritmos de inteligencia artificial. Cabe resaltar que este aparato, pues es un aparato con algoritmos coreanos, porque es un aparato coreano. Al final yo le digo a mis pacientes, no le hagas mucho caso al número inicial que vemos en tu consulta porque está siendo cuantificado, analizado y haciendo algoritmos basados en pacientes con pieles distintas. Justamente cuando nosotros entendemos esto, entenderemos que los resultados más objetivos se van a dar en la diferencia de los porcentajes al final de los tratamientos, ¿de acuerdo? Y obviamente en las imágenes de comparación para poder ver qué tanto hemos trabajado en la piel, qué tanto se ha disminuido la inflamación, qué tanto se ha disminuido la producción de sebo y un montón de cosas que podemos potencializar gracias al juicio clínico que nos da la tecnología que estamos analizando, en este caso el DermaExpert 2.0. Ahora, ¿cómo funciona el punto de generar una captura con el diagnóstico inteligente? Entonces, normalmente, ¿cómo lo hago en arte? Para que ustedes sepan más o menos cómo lo hacemos. El paciente siempre llega con nosotros, hacemos obviamente su historia clínica, hacemos su ficha de identificación y el paciente pasa al DermaExpert, en donde se coloca en el equipo para su evaluación completa, se le toman sus fotografías, se hace la captura estandarizada, se colocan los vectores en donde nosotros debemos de colocar para que tengamos un buen diagnóstico. Obviamente la IA analiza todos los patrones y se hace el procesamiento de datos para podernos dar un reporte. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cuál es nuestra interpretación médica y qué es lo que nosotros le vamos a decir a nuestro paciente para que él pueda comprender que, por ejemplo, un paciente que viene solamente por toxina botulínica, comprenda que el Botox, la toxina como tal, no le va a quitar las arrugas, porque eso va a controlar el movimiento muscular y la craquelación de colágeno. Pero ahí le vamos a decir, mira, tu piel ya está rota, esta arruga ya no se va a quitar con toxina porque es una arruga estática. Y de esa manera nosotros podemos ir interpretando varias cosas. Siempre le explicamos al paciente, nos tardamos aproximadamente 10 minutos en explicarle todo, y ahorita van a ver cómo al final de la explicación viene también un parámetro de embellecimiento y también de cómo te verías en un parámetro de 3 a 5 años si no te haces absolutamente ningún tratamiento y obviamente pues eso engancha mucho, eso hace que el paciente quiera hacerse los tratamientos. Esto es importante, la IA no va a hacer el diagnóstico, lo vas a hacer tú como médico, por eso debes de conocer todos los parámetros, debes de conocer también los lineamientos de tu paciente y debes de generar este criterio médico para poder condensar una información de un reporte por IA y generar entonces un diagnóstico y una protocolización certera dependiendo de los protocolos que tú hagas en tu consulta. Acá evidentemente en arte tenemos protocolos específicos para cada una de las cosas que nosotros hacemos en el DermaExpert, tenemos una secuencia diagnóstica y terapéutica, sin embargo, esto también se puede adecuar a cada uno de los estados o de las ciudades. Acabo de regresar el día de hoy, sí, de hecho voy, de Colombia y justamente lo decíamos, miren que tuve alumnas de Cali, tuve alumnas de Bogotá, tuve alumnas de algunos otros lugares de Colombia
Y justamente lo que decíamos es que los pacientes son distintos, las temperaturas son distintas, el sol, la exposición a cualquier otro factor como la contaminación también va a alterar los resultados de tus tratamientos y eso es importante que ustedes, al tener un analizador facial, no vamos a tener los mismos protocolos siempre, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver con la iluminación? Primeramente, tenemos una luz visible, que es la luz que nosotros vemos en todo, o sea, todos los días. Y o sea, es cuando nosotros vemos a nuestra paciente. Normalmente aquí vamos a revelar el tono de la piel, de real, pues, ¿no? Lo que vamos a ver con la máquina, la rojez superficial, la textura general de nuestra piel, las arrugas y líneas finas y los poros visibles. Ahorita vamos a ver cómo se ve. Luego vamos a tener la luz polarizada, que es muy parecida a la iluminación cruzada, que es una luz lateral que acentúa relieves y sombras. Se combina la luz polarizada, perdón, con la iluminación cruzada y nos va a revelar las manchas superficiales, las que se ven, las que nosotros podemos quitar tal vez con un peeling. Vamos a ver los poros dilatados que podemos trabajar con el Dermapen, como lo que me hice el día de hoy. Ando un poquito reactivo y pues bueno, obviamente sí me di ahí con bastante energía y un producto diferente que nos van a presentar de PB Serum que está espectacular, que después les diré. El jueves vamos a ir a una charla nueva de este producto, nos llegó antes que a nadie y pues bueno, justamente estamos probándolo. Ya saben que todo lo pruebo antes conmigo y después con mis pacientes o con alguien del equipo de trabajo. Vemos también la textura irregular, las líneas finas y el daño solar moderado que podemos trabajar, como les digo, quitando solamente estas manchas, la última capita de la piel y ya está. Pero lo que nos hace más revelador este dispositivo es la luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta va a revelar lo invisible, lo que tú a simple vista no puedes ver, lo que está debajo de algunas capas, por ejemplo, en la dermis superficial y dermis profunda, y que nosotros normalmente todavía no vemos, pero que con el paso del tiempo, si tú no generas entonces una antioxidación adecuada, no generas una nutrición en tu célula, no generas una regeneración, entonces algún día se va a expresar sí o sí en tu carita. Justamente nos va a revelar las manchas solares ocultas. Y aquí yo les digo a mis pacientes, es que no te preocupes, todos estamos manchados y de hecho les enseño mi foto y yo les digo, bueno, es que yo a los 15 años que no estudiaba medicina estética, el problema es que siempre me asoleaba, incluso yo me acuerdo que me ponía bronceador, ¿no? Me ponía limón, me ponía cerveza para broncearme, nunca pasaba. Me ponía así de rojo como lo ven ahorita, brillosito, vean nada más, así me ponía en el sol y nunca me bronceaba. Y después me descarapelaba horriblemente, acá tengo pequitas por el sol, ya tengo lentigos solares, yo les digo que son pecas, pero no, pues en realidad es que es por el sol, daño solar. Y justamente yo tengo manchas dentro de mi piel, pero no se expresan porque siempre nos estamos tratando de siempre cuidar. Ahora que estamos o nos exponemos al sol, siempre se exponen por ahí las manchitas si quieren brotar, pero siempre las controlamos. También nos da la parte de la porfirina, que es pues, si la paciente tiene demasiado acné, bueno, demasiada grasa y que va a generar acné en algún punto y la acumulación también de protector solar si es que la paciente ha tenido una buena aplicación. Esta máquina también me ha servido mucho y creo que han visto por ahí mis videos en TikTok para poder comparar protectores solares. Ya no lo he hecho, lo voy a hacer mañana. Mañana vamos a hacer una valoración, una comparación de esto. Y la verdad es que va bastante bien porque es algo que llama mucho la atención y tú puedes vender mucho los protectores solares. Entonces, combinando estas iluminaciones, lo que obtenemos es un análisis completo, preciso y multidimensional de toda la piel de tu paciente. Esto me da más información y por lo tanto puedo tomar entonces mejores decisiones y por ende, si yo tomo mejores decisiones basadas en resultados, pues perdón, información, tendré mejores resultados. Entonces, este aparato de verdad es que a mí me ha dado una elevación en la parte del ticket promedio de mis pacientes como no tienen idea. ¿Qué son los parámetros que evalúa el DermaExpert? Evalúa normalmente estos 10 parámetros en la parte del aparato que ahorita les voy a mostrar en un video y les voy a explicar qué es cada uno de ellos. Analiza las arrugas, como les decía. Hay muchas arrugas que probablemente a simple vista yo no detecto y la máquina las detecta porque tiene una visión microscópica y obviamente genera pues esta evidencia en donde la paciente no solamente necesita toxinas, sino algún otro tratamiento. Luego viene la parte de los poros. Los poros es increíble porque se nota cuando nosotros tenemos que trabajar la parte de la placidez de la piel. En muchas ocasiones los poros no están
dados por solamente un descuido de la epidermis, sino también por un descuido de la dermis, porque no tenemos una tensión facial adecuada y esto genera el colapso de las estructuras y la aparición de los poros. Acuérdense que los poros no se abren ni se cierran, no tienen esa capacidad. Sin embargo, lo que está ocurriendo es una epidermis mucho más gruesa, una dermis más flácida. Generamos entonces el colapso de las estructuras y que el agujerito se vea mucho más. La pigmentación y las manchas UV nos dan la revelación de qué tratamiento puedo yo realizar, pero no solamente en tema de peeling, sino en el tema de la restauración de la regeneración desde adentro. El tema del sebo, impresionante, porque está demostrado en varios estudios científicos que si yo realizo, por ejemplo, un dermapen o un peeling con una piel que es demasiado sebosa, lo único que voy a hacer es generar una irritación en mi paciente. Esa irritación me va a hacer un inflaming porque estaba generado por el sebo y voy a generar entonces un tratamiento que puede llegar a manchar a mi paciente. Puede ser que no, puede ser que tenga mucha suerte, que prepare la piel espectacularmente en la limpieza facial y que ponga un buen smoothing toner, pero normalmente no ocurre, ¿no? O sea, a veces somos medio flojos y no lo hacemos al 100%, no mandamos a desmaquillar bien a la paciente y ahí es en donde pueden venir las manchitas posinflamatorias. Entonces, este es uno de los parámetros que más me importa porque nos mide también el grado de sensibilidad que viene en el 9 y este grado de sensibilidad junto con el sebo me determina si puedo iniciar ese día con el tratamiento de microaguja, C2 fraccionado, peeling, algún tratamiento agresivo o primero tengo que limpiar la cara de la paciente, que obviamente sería lo mejor, ¿no? O sea, siempre hacer una limpieza, siempre generar una buena rutina de skincare, pero luego las pacientes ya vienen con ganas de poderse picar y bueno, ya está. Pero al final, si yo veo esto, le voy a decir, no, necesito preparar tu piel primero antes para poder generar una desinflamación y poder empezar a pinchar. Porque si yo empiezo a pinchar con un sebo exacerbado, con una deshidratación de la piel y con una sensibilidad espectacular, pues entonces no me va a dar el resultado que yo espero y me puede cambiar incluso los parámetros al final del tratamiento. También nos mide la textura. La textura, fíjense que es una chulada porque cuando el paciente llega, yo le digo como, mira, probablemente a simple vista tu piel se ve bonita, pero mira aquí cómo tienes relieves cutáneos que me van a generar que yo entonces primero tenga que emparejar tu pielecita y luego probablemente ya pueda meter un biomodulador, un bioestimulador, etcétera, etcétera. Pero primero tengo que trabajar la piel justamente para poder bajar todas estas características. Y esta edad cutánea nos gusta bastante porque una cosa es la edad cronológica, la edad con el cual pues, nosotros nacimos, ¿no? En un año y obviamente tenemos una cantidad de años específica. Y otra es la calidad de tu piel y eso nos da una edad cutánea. A veces hay pacientes que tienen 35 años y tienen una piel de 32 y hay veces que tenemos un paciente de 35 y tiene una piel de 40. Puede suceder y ahí también es bastante revelador para los pacientes. En la parte de las arrugas, por lo regular nos cuantifica de manera multidimensional la profundidad promedio de las arrugas y nos puede llevar a una severidad, ¿no? A decir qué tan severo está la parte de las arrugas. Y justamente podemos diferenciar y le podemos decir al paciente si ya tiene arrugas estáticas o todavía son arrugas dinámicas. Y ahí entonces pudiéramos intervenir con qué tratamiento voy a comenzar. Si voy a trabajar con toxina botulínica de inicio, si voy a trabajar con, por ejemplo, un Sigestaler, si voy a trabajar con un peeling, si voy a trabajar con un Dermapen, con un Imbioamber, si voy a trabajar con algo para revitalizar, para regenerar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí les puedo decir, o les podemos decir como que la toxina botulínica sí va a ser una herramienta para poder trabajar las arrugas, pero no es la única que necesitamos, dependiendo obviamente de las características de las arrugas. La parte de la pigmentación ahorita se las va a explicar súper bien en el video el mismo doctor Andrés Galdos que soy yo, pero justamente aquí vamos a poder diferenciar muchas cosas como la parte del melasma, los léntigos, la hiperpigmentación posinflamatoria que vamos a llevar mucho junto con la sensibilidad y el daño solar que en este momento esté causado por la paciente, por si él se fue algún día al mar, a la alberca, a cualquier lado. Las manchas ocultas, que este es un parámetro espectacular para poder generar que la paciente entienda que necesita antioxidarse y que el proceso de
la pigmentación viene desde adentro y obviamente también el tema de la prevención de la aparición de nuevas manchas con la protección del sol, con factores de protección solar, pero sobre todo hay que entender que las manchas, también hay un artículo científico que igual si quieren se los paso, que menciona cómo el calor es mucho más importante para poder generar una mancha posinflamatoria que incluso el sol o la computadora. Es decir, si tú estás en un ambiente demasiado caliente con mucho sol, tienes más potencial de inflamación y obviamente de mancha que si tú estás en un lugar, perdón, con mucho sol, pero que hace frío. O sea, realmente es que este estudio está espectacular para poder entender que en muchas ocasiones las pacientes se nos manchan porque después del tratamiento se van a cocinar en la estufa, están generando, no sé, algún calor extenuante en vapores, saunas, albercas, o incluso se exponen al sol o se exponen al sol con un paragüitas que les está generando demasiado calor y también eso puede llegar a manchar a nuestras pacientes y eso generaría resultados inadecuados. Entonces la tecnología la verdad es que te va a dar la estrategia completa. Luego la parte de los poros y la textura, en donde nos van a dar la clave para poder generar una secuencia terapéutica con limpiezas faciales y con Dermapen. Lo cual a mí me parece espectacular, yo siempre se los he dicho, cuando tú tienes a un paciente y lo convences de que tiene que casarse contigo para poder mejorar los aspectos de su vida en general y obviamente de su carita y de su belleza, vas a poder realizar fidelización en esos pacientes. Estos parámetros, con los poros, con la textura y con la parte de la producción del sebo, te van a poder ayudar a decirle al paciente, necesitamos primero 4 sesiones de limpieza facial junto con Dermapen, exosomas y factores de crecimiento para poder regular todos estos datos. Una vez que yo ya haya trabajado con tu piel, ahora sí puedo meter un biomodulador junto con más exosomas o más factores como el PDRN salmón o como algún antioxidante o con algún ácido succínico metabolizante de la ATP para poder mejorar las características celulares y al final puedo poner bioestimulación. Y si todavía lo necesitas, unos puntitos de ácido hialurónico para que te veas espectacular. Pero de esta manera ustedes van a poder vender no solamente una toxina botulínica o no solamente una limpieza facial, van a poder hacer que su paciente genere un protocolo completo para mejorar las características a corto, mediano o largo plazo. ¿Y cómo mejorar los poros y la textura? Pues podemos tener varias alternativas. Lo primero que siempre les digo es la protección diaria. O sea, siempre tenemos que tener una protección diaria, obviamente con el protector solar y también con los antioxidantes que podemos dar en las rutinas de skincare. Por ahí muchos de ustedes ya tuvieron y entraron a la charla de Skin Pharmacy, en donde nosotros podemos tener una farmacia en línea y no tenemos que invertir absolutamente nada. O sea, lo podemos hacer. Mi intención siempre como arte es que a todos nos vaya bien y obviamente conectarlos con las personas específicas que probablemente a mí alguna vez alguien me presentó. Entonces, cuando nosotros también tenemos estos parámetros, imagínense que puedo dar una rutina de skincare específica para esa pielecita y generar que mi paciente se sienta todavía más personalizado. Pero además les mando todo el carrito de Skin Pharmacy y la paciente lo compra, le llega a su casa y yo gano mi comisión. Y a veces a ellos les doy el 5% en monedero electrónico para que puedan gastar conmigo tratamientos. Entonces, ese dinero no se pierde, ese dinero se engancha para que pueda trabajar nuevamente nuestra paciente con nosotros. Luego tenemos también el balance sebáceo con qué, pues con los activos seborreguladores, evidentemente dando un jabón o un dermolimpiador adecuado para la parte de la producción del sebo del paciente. Tecnologías regenerativas como la estimulación de colágeno y elastina gracias a los exosomas, factores de crecimiento, obviamente dar una exfoliación controlada en donde renovemos la piel y la superficie, sobre todo quitar los poros, ¿no? Generar con diferentes ácidos la desobstrucción de estos poritos que a veces generan comedones y obviamente las limpiezas profundas que no pueden fallar. Yo siempre les digo a mis pacientes que si ellos quieren mantener sus tratamientos mucho mejor y una piel más saludable, más hidratada, más nutrida, tienen sí o sí que hacerse una limpieza facial cada mes. O sea, es como los dientes, y yo se los explico así. Tú te vas a lavar los dientes todos los días en casa, ¿estamos de acuerdo? O sea, todos los días, 3 veces al día. Y normalmente cada 3 a cada 6 meses, dependiendo de la higiene de cada quien, yo voy cada 3 meses al dentista, me hago una limpieza dental en consultorio. Justamente acá es lo mismo. El problema es que nosotros nos lavamos 3 veces los dientes o más, 5, dependiendo de las veces que comas. Pero justamente la piel
a veces la lavamos solamente una vez al día cuando nos bañamos y ya está. Obviamente habrá algunos que son un poco más juiciosos y podrán hacer su tratamiento en la mañana y en la noche, y está perfecto. También lavarse la cara tan continuamente no está como avalado ni descrito en los artículos científicos, y tampoco es bueno estar barriendo la barrera cutánea, principalmente que nos protege contra muchas cuestiones de la polución y otras situaciones importantes. Entonces hay que tener un equilibrio en absolutamente todo. Y la hidratación, la hidratación nos da parámetros muy correctos de cómo poder hacer que nuestra piel se hidrate. Y aquí yo siempre les digo a mis pacientes, no estás tomando los suficientes electrolitos, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo es eso, doc? Bueno, es que puede ser que tomes agua, que tomes 2, 3 litros de agua, pero recuerda que eso tal vez no te esté rehidratando. Te está manteniendo el flujo constante de líquido a través de los riñones y a través de tus vasos sanguíneos, y te está manteniendo un flujo constante. Pero si tú fuiste a jugar fútbol, al gimnasio, etcétera, etcétera, y vas toda la semana y no te recargas con electrolitos y casi no consumes sal y casi no consumes azúcar y casi puedes tener entonces una deshidratación. Tienes que tener un equilibrio en absolutamente todo. Y justamente si yo tengo una pérdida de la función de la hidratación, voy a tener pérdida de la función de barrera, voy a tener una pérdida transepidérmica de agua, y eso va a generar que disminuya la calidad de la piel. No todo es ácido hialurónico, porque recuerden que nosotros también podemos hidratar la piel desde adentro, generando una buena nutrición. Y lo más importante también es entender que yo puedo tener un estilo de vida adecuado para poder hidratar la piel. La piel se hidrata durante el sueño y eso es bien importante. El estrés me deshidrata demasiado, genera unas pieles secas, unas pieles cetrinas, unas pieles con poros dilatados. Y justamente cuando nosotros entendemos esto, entenderemos que vamos a poder tener humectantes que van a traer agua, vamos a poder tener emolientes que van a suavizar y van a sellar la piel de manera correcta, y vamos a tener algunos lípidos y antioxidantes que nos van a proteger. Todo esto lo debes de conocer, y por eso les digo que se den un clavado a todos los productos de skincare que ustedes tengan a su disposición o que más les gusten. Busquen a los laboratorios, mándenles mensaje para que vayan y conozcan ustedes también las texturas de esas cremas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué medir la hidratación de la piel? Pues por 5 cosas súper importantes. La primera es que permite conocer el estado real de mi piel. Lo que va a ocurrir si yo le pongo un tratamiento, por ejemplo, de peeling que me deseque mucho más, pues pobre pielecita va a sufrir mucho, se puede acartonar demasiado. Identificar las causas de la deshidratación. Aquí yo empiezo entonces a indagar, oye, pues que cada cuánto te pones un ácido hialurónico, cada cuánto estás tomando agua, cuánta agua estás tomando al día, qué actividades haces, etcétera, etcétera. Nos va a orientar a qué tratamientos vamos a dar de manera personalizada, sobre todo con la rutina de skincare. Vamos a medir la eficacia de cada protocolo conforme nosotros vayamos avanzando. Si mi hidratación funciona bien, estoy haciendo que mi piel trabaje de mejor manera y que retenga más el agua tanto en la parte de la dermis profunda como en la dermis superficial, y que gracias a esa retención de líquidos, el ácido hialurónico propio de nuestra carita se mantenga para que podamos generar una buena nutrición también de la parte de las células. Y genera confianza y resultados visibles. Cuando la piel está mucho más hidratada, luego se nota. Y la gente te lo dice, ¿no? Como, ay, qué bonito brillo tienes, pero no es un brillo como charolazo, sino que es un brillo de hidratación. Una piel bien hidratada no solo se va a ver mejor, sino que va a funcionar mejor y va a generar entonces esta retención que les decía, para que los ácidos hialurónicos funcionen mucho mejor. Los bioestimuladores, si tú les vas a poner, los hilos tensores, cualquier tratamiento, la hidratación es espectacular de trabajar. Y pues bueno, la edad cutánea me parece, como les decía, bastante reveladora, porque nosotros vamos a tener una edad cronológica contra la edad biológica. Justamente la edad biológica es el estado real de tu piel. ¿Cuánto has tenido tú exposición tal vez a contaminantes, tal vez al sol, tal vez como tu dinámica del tiempo? Miren que cuando yo jugaba fútbol, la verdad es que me exponía mucho al sol. Y justamente por eso es que también me veía más envejecido. Ahora parezco un topo porque aquí en la clínica pues no hay ventanas, pero bueno, en Cuernavaca sí, pero bueno, en Cuernavaca en el sótano tampoco, cuando estamos en la clínica, pero justamente lo que ocurre es que yo me asoleo mucho menos. Me han visto en mis fotos en la playa, la verdad es que yo me voy como buzo, ¿no? Con playera de manga larga, con licras para no quemarme las piernas,
un montón de protector solar, mi gorra, mi gorro, mi sombrero. O sea, la verdad es que no me asoleo para no tener, obviamente, riesgos de pigmentación. A veces obviamente se nos puede ir un poquito, ¿no? Ya cuando estamos allí enfiestados, pues en el barco, pues obviamente uno se mete, pero siempre y cuando tengamos como estos cuidados, vamos a mejorar también las características del envejecimiento del paciente. Entonces, si nosotros tenemos una edad mayor en la piel, quiere decir que tu piel va a mostrar signos de envejecimiento acelerado, de envejecimiento prematuro. Hay que trabajar con las antioxidaciones. Si tu piel está igual que tu edad cronológica, bueno, es concordante, pues obviamente has tenido como en la media, ¿no? La misma exposición al sol, a los contaminantes, a todos los exposomas. Y cuando es menor, tu piel luce más joven que tu edad cronológica y eso es espectacular. Pasa mucho con los pacientes que se ponen Botox. Miren que yo les cuento que cuando yo me empecé a aplicar toxina botulínica, me la apliqué a los 26 la primera vez. Y justo cuando me apliqué la primera vez toxina, mis amigos me dijeron, no, güey, ¿cómo te vas a poner toxina? Estás muy joven, luego vas a quedar como Lin May, que no sé qué. Ahora, que tengo ya casi 35, voy a cumplir 35 de noviembre en el Simposio Marte, yo les digo, pues ya cuando nos vemos, ellos se ven arrugados, ya empiezan con sus arruguitas en las ojeras, en las patitas de gallo, el entrecejo bien marcado, surco nasogeniano así súper feo, los poros dilatados y les digo como, ¿ves? Eso pasa por prevenir. Cuando yo previne hace 8 años y me empecé a poner toxina botulínica, me ha ido mucho mejor. Y gracias a esto, entonces, nosotros podemos determinar que el paciente se ve más joven. Y eso está maravilloso. Entonces, ¿cómo la IA hace la comparación con la parte de la piel, ¿no? De tu edad cronológica? Lo primero es que hace la captura multiespectral con las luces que ya les comentaba, analiza los parámetros completos de todos los 9 parámetros anteriores, hace un cálculo de puntaje global analizado con algoritmos específicos después de analizar 10,000 pacientes que tiene la máquina como su análisis de datos y hace una comparación inteligente. ¿Se parece o no se parece en la media del percentil de esos pacientes? Y pues hace una interpretación clínica y gracias a esto nosotros podemos explicarle al paciente lo que nosotros vemos. Antes lo suponíamos, ¿no? Veíamos una paciente y damos un Google de tal edad y a veces resulta, ¿no? Y decimos como, no, es que sí se ve más jodida de su edad. Y pues bueno, ya cuando vemos con el analizador facial, pues sí vemos que es real. Y justamente aquí vamos a poder tener una medición del punto de partida. Vamos a poder demostrar la evolución de cómo es que, mira, llegaste con 34 años cronológicos, pero tu piel decía que tenías 36. Ahora, después de un año que yo te estoy tratando, tienes una piel de 32. Espectacular, chulada, tus tratamientos han resultado. Hemos rejuvenecido 4 años desde que nosotros nos vimos y ya el paciente pues queda fascinado. Motiva la adherencia al tratamiento. Obviamente, si nos va bien, pero está padre que también a veces no nos vaya bien. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ese tratamiento que elegí no le fue bien a mi paciente? Pues gracias a eso hemos hecho protocolos distintos, hemos hecho protocolos más personalizados, hemos entendido las moléculas con las que estamos trabajando. Y ustedes, o sea, saben que me encanta trabajar con la fisicoquímica de los productos. Me encanta la anatomía y eso es lo que más me gusta en la vida, pero la fisicoquímica me despierta una emoción que, qué sé yo, ¿no? O sea, de verdad es que me gusta analizar cómo está trabajando la fisicoquímica y luego la reología, cómo se comporta dentro del cuerpo, que es espectacular, y qué es lo que hace en la biología interna de la célula. Y si yo comprendo todo esto, entonces podremos estar generando arte y gracias a eso podemos hacer resultados que de verdad se noten y vamos a tener datos que lo van a probar. Así que tu piel siempre cuenta una historia. La piel puede ser que te cuente la felicidad cuando las patitas de gallo están muy, muy marcadas. Bueno, la paciente siempre está feliz. Puede contarte que siempre está concentrado o enojado porque el entrecejo está muy, muy tenso. Te puede también decir que esa piel es de un campesino que estuvo trabajando bajo el sol un montón de tiempo y justamente la tecnología nos ayuda a leerla con precisión y poderle contar la historia a tu paciente desde el otro lado, ¿no? De cómo vamos a rejuvenecer a ese paciente. Entonces, las comparativas, pues obviamente nos van a ayudar mucho, ¿no? En cuanto a poder ver la mejoría, en cuánto porcentaje hemos mejorado. Normalmente yo les diría que no hagan tan seguido la comparación, los que ya tienen el Derma Expert o algún otro analizador facial,
tampoco lo hagan cada semana, porque si yo lo hago, por ejemplo, en la cita número 0, y luego le hago un dermapen y a la semana le hago el análisis, probablemente salga peor, porque mire, nada más, o sea, estoy inflamado, las células de defensa van a llegar. Entonces vamos a tratar de trabajarlo 8, 10 o 12 semanas después del último tratamiento, ¿estamos claros? O sea, durante el tratamiento, durante los pinchazos, durante todos los protocolos, por favor, no lo midamos, porque si no, vamos a tener un retroceso. Puede ser que se vea peor y el paciente entonces ya no tenga la adherencia al tratamiento. Vamos a dejar que pasen las 8 semanas y podemos tomar un resultado. Gracias a esto podemos empezar a ver algunos ejemplos, ¿no? De qué es lo que vamos a poder ver en la parte de la máquina. Y obviamente, pues aquí lo interesante es que siempre vamos a tener la misma luz, la misma distancia, la misma postura de la cabeza, la misma expresión, el mismo fondo. Ahorita lo van a ver cómo es que se toma la parte del DermaExpert, cosa que cambia mucho en las fotos de nuestro consultorio. A veces hay pacientes que yo he visto en un consultorio y luego me mudo de consultorio, hago remodelación, hago algo diferente y obviamente la parte de los efectos de luz ya se ve distinto. Y eso no saben cómo me da hate en las redes sociales, pero bueno, está bien, también el hate alimenta y está perfecto. Entonces, pues para que lo puedan comprender de esta manera, por favor, una vez que ustedes hagan una fotografía y hagan tratamiento, terminen el protocolo, dejen descansar a su pielecita, a su paciente y mi recomendación personal es dejen 3 meses absolutamente de pinchar a la paciente y luego yo creo que la van a ver para toxina botulínica. Antes de la toxina botulínica, vuelvan a hacer un DermaExpert para ver qué tal le fue con los tratamientos y el protocolo que te aventaste previamente y de verdad los resultados van a ser bastante adecuados. ¿Cómo lo trabajamos nosotros en la consulta? ¿Cómo es el protocolo de arte? Perdón. Bueno, siempre hacemos la recepción, que ahora yo le llamo concierge, porque se escucha más chido. Y llega el concierge y justamente lo que hacemos es la identificación clínica, la ficha de identificación, y justamente después vamos a la fotografía y al DermaExpert. Normalmente la fotografía estandarizada la podemos trabajar también en el consultorio, pero aquí es bien importante que durante la recepción del paciente mandamos a limpiar la carita de la paciente. Es que yo no sé, pero no sé ustedes, pero las pacientes siempre, aunque les digas, ven desmaquillada, la paciente viene maquillada. Y pues obviamente nosotros tenemos agüita micelar y jaboncitos para limpieza facial, dermolimpiadores. La paciente va al baño, le damos su toallita, le damos su limpieza con la agüita micelar y justamente después todavía pasamos un pañito con microdacino con alcohol para poder medir bien su fotografía en el DermaExpert y la fotografía con la cámara digital o en su defecto con el celular. Después de eso, ya que tengo el DermaExpert, a veces normalmente lo hace pues mi asistente o auxiliar médico que está aquí, normalmente era Andrea. Andrea ya migró, ya está en su consulta porque ya es una máster, ya sabe absolutamente todo, es hora de volar. Así que estoy buscando a una nueva asistente para que esté aquí conmigo en consulta, que ya está, pues Mariana, pero justamente ya vamos a tener a otra doctora aquí también con nosotros. Y en la consulta, yo, ya con el análisis facial, le explico al paciente, después de todo, cuál sería su interpretación y qué es lo que yo recomendaría trabajar primero. Se le hace un plan personalizado basado en los datos y se le envía por correo electrónico. ¿Qué es lo importante? Es el día de hoy iniciar con su protocolo. O sea, yo le digo, mira, te voy a mandar todo el protocolo completo para que lo leas con calma, para que lo analices. Y obviamente, pues va a ser una promoción espectacular para que todo el año te hagas tratamiento. Y posteriormente a eso, empezamos con el primer protocolo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Hacemos el primer protocolo, empieza a ver unos resultados increíbles a la semanita, 10 días, porque obviamente le pongo normalmente toxina. Y justamente gracias al diseño del plan personalizado, lo hablaba hoy con Iliana, que es mi asistente, que, o sea, yo cada vez que mando, normalmente el 50% de pacientes dicen que sí. Y esto es espectacular, porque imagínense que de 5 pacientes que tú ves en la consulta, 2 te digan que sí en un plan anual. Quiere decir que tú ya te capitalizaste, tú ya ganaste ese protocolo y lo que tienes que hacer es fidelizar a los demás, ¿de acuerdo? Entonces, justamente hacemos el plan. El tratamiento, pues, es la evolución y la ejecución del plan
dependiendo de los resultados, porque esto yo también les digo a los pacientes, puede llegar a cambiar. O sea, no va a cambiar, digamos, el costo, ¿no? El costo va a ser el mismo, pero puede ser que te ponga una sustancia distinta. Probablemente al principio valoré que necesitabas 3 sesiones de Prostolane Natural B, porque veía demasiado envejecimiento ligamentario. Probablemente con una sola sesión más una buena alimentación y una buena hidratación, le fue espectacular. ¿Sabes qué? A la siguiente ya en vez de poner el Prostolane Blanc B, le pongo Aquashine, que tienen el mismo costo, pero que me van a hacer cosas diferentes, me van a hidratar mucho más la carita. ¿Sí me voy a entender? O sea, voy a tratar de poner lo mismo en cuanto a costos, pero que tenga diferencias en cuanto a su biología y su metabolismo. Y justamente el seguimiento, esta es una comparativa primero objetiva con el DermaExpert y luego subjetiva con la fotografía normal en consultorio, obviamente con cómo se está sintiendo la paciente y cómo la veo yo, y con esto nosotros podemos hacer beneficios bastante correctos y concretos con nuestros pacientes. Entonces, pues bueno, no sé si tengan dudas hasta aquí. Aquí vamos a ver, si dice acá. Carol, ¿cómo estás? Doctor, para realizar este diagnóstico debemos incluirlo dentro del consentimiento informado o que autorice el paciente a realizarlo. Sí, sería muy bueno que bueno, normalmente nosotros en el consentimiento informado, nosotros lo que tenemos hasta abajo es como una autorización de la toma de fotografías para poder hacer una evolución clínica y sobre todo también una información académica. Y abajo también viene otra flechita, bueno, otro cuadrito, en donde nosotros le decimos al paciente si esas fotografías también nos las autoriza a subir a redes sociales. Hay pacientes que te dicen que no, ahí tiene que poner con el puño y letra, si autoriza, ponerle, si autorizo el uso de fotografías, para que sea un poquito más legal, ¿de acuerdo? Evidentemente, siempre les digo, protéjanse con lo que se pueda, ¿no? Hasta con las uñas. Eh, Mónica, ¿está bueno los nuevos boosters de PB Serum? Sí, bueno, no sé, o sea, me gusta, teóricamente, voy a ver qué tal, ya les iré diciendo cómo me va. Muy bien, ¿crees que habría algún cambio antes y después de realizar un hidrafacial, por ejemplo, de PB Serum, te refieres a veluria? Sí, con el hidrafacial, fíjate que después de varias sesiones sí veríamos un cambio. Entonces, ese sería bastante buen parámetro para decir si sí funciona o no funciona la limpieza facial con hidrafacial, que evidentemente funciona, pero justo el paciente necesita ver un parámetro real. Entonces, cuando vea los poros mucho más cerraditos, cuando vea mucho más hidratación de la piel, va a amar hidrafacial. Y sí, de PVC me refiero a veluria. Josmar, si es una fija el maquillaje en exceso, sí, no manches, se maquillan muchísimo. ¿Cuánto se cobra una consulta con analizador? Esa es una muy buena pregunta. Mira, yo le incluyo en todas mis consultas. Conmigo, el análisis es gratuito entre comillas, porque mi consulta vale 1,000 pesos. La consulta es reembolsable siempre y cuando tú pagues el protocolo que yo te digo el día de hoy, ¿de acuerdo? O sea, no puedes decirme como de, bueno, está bien, ¿me puedes hacer un Dermapen? Nomás para no perder mis 1,000 pesos, no. O sea, si tú te haces, por ejemplo, viene el paciente y yo te digo, mira, el día de hoy te toca Dermapen, te toca toxina botulínica y te toca Invioamber. Si el paciente acepta, entonces los 1,000 pesos son reembolsables. Pero si el paciente dice, no, nomás hazme Dermapen, ok, fueron los 1,000 pesos de la consulta porque ya te voy a dar tu plan y tú puedes irte con otro doctor y te lo puedes hacer donde tú quieras. Ese fue mi trabajo del plan. Y además los 3,500 pesos del Dermapen. Entonces el paciente dice, no, pues ya está bien, ¿no? O sea, eso es importante. Y el DermaExpert yo lo incluyo en la consulta diciéndoles que este normalmente tiene un costo de 700 pesos, ¿no? O sea, si tú quieres hacerte un análisis solito, o sea, que no quieras nada de consulta ni nada y nada más te mando yo el planecito de acá, 700 pesos, ¿va? Entonces es la parte del costo que nosotros podemos ver. Y bueno, ahora les voy a poner un videíto, ¿de acuerdo? Para que vean cómo es el analizador facial como tal. Nada más, por favor, díganme si se escucha o no se escucha. Denme 2 segundos para poderlo ver. No, ya saben que luego en lo de la Mac, un poquito difícil esto. ¿Está? Aquí está. Muy bien, me dicen por favor si se escucha. Ahí va, ahí va.
A ver. El día de hoy vamos a analizar este super aparato que se llama DermaExpert. Bueno. Sí, sí se escucha, doctor. Sí, gracias, Mani, gracias. Perfecto. Ahí va entonces. 2.0 es un analizador facial inteligente que nos ayuda a diagnosticar mucho mejor a nuestro paciente, genera obviamente un tratamiento específico y particular para cada uno de ellos y evidentemente estoy con mi equipo de trabajo, el mejor. Les presento a la doctora Andrea, quien es la directora de Arte Academy Web, y les presento a Ileana, la mejor asistente del mundo. Lo primero que tenemos que hacer cuando llega el paciente es colocarle nuestra bandita, obviamente siempre brandeada, para que tengamos pues obviamente siempre una toma espectacular para tus redes sociales. Y es importante que si la paciente no viene de color oscuro o color negro, se le ponga también uno como estos, que es un baberito que ya viene incluido en el DermaExpert para que la parte del reflejo de las luces sea el adecuado y no se vean más arrugas o menos arrugas, o sea, no esté como sobrevalorado o infravalorado nuestro diagnóstico facial con el DermaExpert. Una vez colocada de manera correcta la bandita y el baberito, lo que tenemos que hacer es registrar a nuestro paciente para poder meter sus datos de identificación y hacer que este aparato guarde la memoria para las próximas consultas. Antes de analizar una piel, lo primero que hacemos no es prender la cámara, sino que tenemos que registrar correctamente al paciente. Para eso nos vamos a donde dice añadir cliente, en ese monito. Posteriormente vamos a meter datos importantes. Recuerda que este no es un paso administrativo, es un paso médico legal. Primeramente, el nombre completo del paciente. Siempre lo vamos a vincular con el análisis a una persona real y obviamente a su expediente clínico que llenaremos en consulta. Después vamos a poner el género, masculino o femenino. La fecha de nacimiento. Esto nos va a permitir comparar la edad cronológica contra la edad biológica de la piel. Por ejemplo, un paciente que tenga 35 años puede tener una piel de 28 y el otro paciente también de 35 años puede tener una piel de 50 años. ¡Qué barbaridad! Posteriormente a eso, un teléfono, sumamente importante para poder tener la trazabilidad de nuestro paciente, darle seguimiento, evolución y respaldo médico. Este equipo combina fotografía de alta resolución, diferentes longitudes de onda de luz y un sistema de inteligencia artificial que analiza múltiples capas de la piel. En este aparato vamos a evaluar la epidermis, la dermis superficial, el daño subclínico, el envejecimiento oculto y las alteraciones vasculares y pigmentarias. Una vez que se toman las fotografías con los distintos tipos de luz, es importante que el médico que está realizando el estudio pueda colocar los puntos de referencia de forma exacta para que todavía el parámetro de evaluación sea mucho más exacto. En esta pantalla vemos los diferentes modos de análisis del equipo. Cada imagen no es estética, es biológica. Aquí no juzgamos si la piel es bonita o fea. Interpretamos qué está pasando con cada capa y con cada paciente. En esta primera imagen que se llama poros RGB, que son zonas rosadas o zonas violáceas, vamos a estar mostrando el tamaño, la densidad, la distribución de los poros y vamos a enfocarnos principalmente en la zona T. La interpretación clínica que nos da este parámetro es que los poros dilatados son igual a una pérdida de soporte dérmico. ¿Asociados a qué? Al exceso de sebo, fotoenvejecimiento, flacidez microscópica. En este momento, a la paciente hay que explicarle que los poros no se cierran. Se reconstruye la dermis para que el poro deje de colapsar. Aquí le podemos decir a la paciente que necesita tratamientos como Dermapen, radiofrecuencia, bioestimuladores o algo que nos ayude a controlar el sebo como algún peeling. Normalmente la máquina nos muestra un porcentaje. Este porcentaje está enfocado a pacientes coreanos, ya que la máquina es coreana. Debido a esto, siempre le decimos a nuestro paciente aquí en Latinoamérica o en México que no le haga mucho caso al número porque si no se va a sobreexaltar de que su pobreza en la calidad de la piel es demasiada. Hay que decirle que en lo que nos vamos a enfocar es en la comparativa de imagen con imagen una vez que venga a su cita de seguimiento. Manchas RGB son manchas visibles. ¿Qué analizamos? La pigmentación visible en superficie, los léntigos, el melasma superficial.
Y lo que interpretamos es lo que el paciente ya ve en el espejo. No siempre es lo más grave. Todavía vamos a tener otro parámetro de manchas en donde vamos a ver las manchas internas. Si solo tratas lo que ves aquí, te vas a quedar corto con tus tratamientos en la piel. ¿Cuáles tratamientos vamos a recomendarle? Peelings despigmentantes, un control inflamatorio previo y obviamente una muy buena rutina de skincare con protector solar. Arrugas RGB. Aquí estamos aplicando a las arrugas marcadas en zonas dinámicas. Estamos analizando las líneas de expresión, las arrugas estáticas y los micropliegues. Interpretamos que las arrugas finas son iguales a deshidratación cutánea y las arrugas profundas nos dan un colapso estructural más un movimiento repetido. Aquí le podemos explicar al paciente que tenemos diferencias entre arrugas dinámicas y arrugas estáticas. Obviamente el error común de los pacientes es pensar que todas estas arrugas se pueden quitar con Botox y no es cierto. Tenemos que aplicar toxina botulínica, bioestimuladores, biomoduladores, tratamientos de la calidad de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Textura PL. Esta es una luz polarizada. Aquí lo que estamos viendo son las texturas irregulares o regulares que existen en la piel del paciente. ¿Qué estamos mostrándole? Las rugosidades, las cicatrices, la porosidad difusa y una renovación celular deficiente. En la interpretación que le podemos dar a nuestro paciente es que podemos tener una piel apagada, una historia de acné previo que nos muestre las lesiones cutáneas profundas y un fotoenvejecimiento prematuro. Los tratamientos que recomendamos en este plano es el Dermapen, algún tipo de láser y algunos retinoides médicos en casa o en consultorio. La V-porfirina es una de mis favoritas porque esta imagen nos da una imagen azul con puntos brillantes en donde nos determina un metabolito bacteriano, sí, del Cutibacterium agnes. Esta bacteria nos está indicando que su actividad va a mostrar más riesgo de acné, más riesgos de manchas y más riesgo de inflamación subclínica, lo cual si tú le haces a un paciente con muchos puntos rojos en este parámetro un tratamiento, vas a tener una aparición de manchas y unas reacciones posinflamatorias tardías mucho más importantes. Así que si tu paciente sale con un montón de puntos rojos, ten cuidado, manda tratamiento previo en casa y aunque no haya brotes visibles, aquí hay inflamación. En la V de pigmentación vamos a mostrar las manchas que no son visibles, aquellas manchas internas, daño solar acumulado y un pigmento profundo. Aquí vemos el futuro de la piel si no hacemos nada. ¿Qué le podemos decir a nuestro paciente? Hay que educarlo de forma preventiva, aplicando el protector solar de forma adecuada y con los parámetros en tiempo de forma correcta. Y además le podemos dar un plan a largo plazo para que cuide el aspecto y la calidad de su piel. Hidratación UV. Aquí vemos zonas amarillas y zonas de contraste en color azul. ¿Qué estamos analizando? Estamos analizando la retención hídrica, la retención de agua de tu paciente en su cara, en su piel. Estamos viendo la función de barrera cutánea. ¿Qué es lo que te tenemos que explicar? Que la piel grasa no es igual a una piel hidratada, pero que la piel deshidratada envejece más rápido. Nosotros tenemos que tener hidratación continua, pero no tenemos que tener un exceso de grasa porque si no también podemos generar acné o alguna lesión prematura en la piel. En esta imagen, la imagen se debería de ver siempre azul. Lo amarillo es que la piel está demasiado deshidratada y tenemos que trabajar mucho más en las áreas de la paciente. Tenemos que recomendarle tratamientos como Skin Booster, cosmecéuticos correctos y evitar sobreexfoliar a nuestra paciente. Áreas sensibles. Esta es una de mis favoritas porque aquí podemos interpretar incluso cómo le ha ido a los pacientes en sus tratamientos previos. Indica inflamación, una rosácea subclínica y una piel reactiva a los tratamientos que le hagamos probablemente sería o que le hayamos hecho en días anteriores. Aquí tenemos una alerta médica. Si nosotros vemos una piel bastante reactiva con muchas áreas sensibles, por favor no realices peelings agresivos, no realices bioestimuladores fuertes de inicio y por ende no vamos a realizar ningún tipo de láser en la piel de nuestro paciente. El manejo correcto será reparar la barrera cutánea, desinflamar y tratar con respeto.
darle una muy buena rutina de skincare, ponerle un biomodulador correcto, generar que primero se calmen esas rojeces y posteriormente hacer otros tratamientos. Las áreas marrones nos representan los acúmulos de melanina que se encuentran de manera profunda en la piel. Aquí podemos interpretar una pigmentación profunda o un melasma dérmico. En estas zonas, los puntos rojos o más cafés son los puntos que ya tienen un daño que incluso se va a observar de manera correcta en nuestro paciente de manera superficial. Y las marcas verdes son aquellas manchas que sí o sí, si no cuidamos al paciente, van a salir en un futuro. Estas manchas no se quitan rápido, se controlan con estrategia, así que ten mucho cuidado al tratarlas y al explicarle a tu paciente. Los daños ultravioleta nos dan un parámetro que es muy revelador para nuestros pacientes, porque nos muestra el fotoenvejecimiento, el daño estructural que ya tiene su piel y evidentemente la edad biológica que tiene el paciente. En esta parte no tratamos la edad del paciente, tratamos la edad de su piel. También esta máquina nos muestra el envejecimiento de la piel dando, digamos, con inteligencia artificial, un parámetro de cómo se vería nuestra cara a los 5 años. Aquí esta es una estrategia más que clínica, mercadológica, para poderle decir al paciente que si no se cuida, no se hace nada, no viene con nosotros, pues se va a observar así en 5 años. La pregunta sería, ¿te quieres observar así? Yo no. La máquina también tiene un parámetro de embellecimiento de la piel. Si les soy muy sincero, yo siempre lo quito para que no se aparezca en el paciente porque el filtro, la realidad es que no se ve tan padre, no se ve como tan real y en realidad es que la piel no se ve natural. Por lo tanto, los pacientes dicen, no, pues no es que me gustaría tener la piel así, parece un maquillaje. Por tanto, este parámetro siempre lo quito, pero bueno, te lo explico que lo mantiene la máquina. Este es una maravilla de aparato, pero además de ser un analizador digital, pues también tiene una herramienta que nos sirve mucho, sobre todo a los dermatólogos. Les va a servir para poder diagnosticar de forma más certera alguna mancha, alguna lesión cutánea. Este dermatoscopio va a tener una muy buena resolución y vas a poder acomodar de forma adecuada también el rango de luz para poder mejorar todavía la calidad de la imagen y poder explicar a tu paciente qué lesión está teniendo. A nosotros aquí en Clínica Arte, para lo que nos sirve es principalmente para analizar el cabello, analizar el folículo y poder darle al paciente un parámetro de cuántas sesiones más o menos va a necesitar en la restitución, en la regeneración capilar, además de poder ver su progreso. Vamos a tomar una foto previa el día de hoy y vamos a tomar una foto después de 2 sesiones de realizado el tratamiento de Capillary con el Dermapen para poder ver qué tal va su folículo y decirles si sí va a funcionar el tratamiento o si de plano no funcionó nada. Para poder utilizar nuestro dermatoscopio tenemos que ir a donde dice aumentar, ponemos análisis y entonces ya tenemos para poder generar un disparo. Lo que tenemos que generar son diferentes etiquetas, entonces aquí puedes añadir las etiquetas que tú quieras para poder analizar diferentes manchas. Ya tuvimos 2 manchas analizadas o vamos a analizar 2 manchas y vamos, por ejemplo, a poner una tercera etiqueta. Vamos a arrastrar el cursor hasta la zona de la mancha. Tenemos que irnos a la zona en donde nosotros hicimos la primera etiqueta y podemos ajustar el lente y la luz para poder visualizar de mejor manera la lesión. Una vez que quede como nosotros pretendemos o queremos visualizar la lesión, entonces damos en disparar y la foto se va guardando en cada una de las etiquetas. Una vez que hayamos hecho los disparos, podemos entonces analizar cada una de las imágenes y explicarle a nuestra paciente qué morfología tiene la mancha, qué es lo que podemos estar observando, cómo podemos tratarla, o si las lesiones pues son más importantes, mandarlos al dermatólogo y que las trate de manera correcta. Así como el dermatoscopio nos sirve para ver algunas lesiones y cosas específicas mucho más acercadas a la piel, también nos ayuda con el tema del cabello. En la parte del cabello vamos a poder observar el diámetro del pelo, los pelos gruesos contra los miniaturizados, que es una clave para detectar la alopecia androgenética. Vamos a también poder determinar la densidad folicular, el número de cabellos por unidad folicular. La disminución obviamente nos va a dar una alerta de pérdida progresiva y aquí es importante para decidir
pues si aún hay potencial regenerativo o ya no. Y aquí le podemos decir a nuestro paciente si va a funcionar el tratamiento. El estado del cuero cabelludo, como la inflamación, el eritema, la descamación, la seborrea. Obviamente un folículo inflamado no regenera bien, por lo tanto tenemos que darle shampoos, apoyos en casa, desinflamatorios. Y también podemos ver la parte de los folículos activos contra los folículos inactivos. Los orificios muy abiertos son folículos vivos, los orificios cerrados, donde ya vemos fibrosis, ya hay una pérdida definitiva y aquí le podemos decir al paciente que no le va a servir nada de tratamientos ni aunque se ponga lo que se ponga. Y también podemos ver signos de patologías como la alopecia androgenética, la alopecia areata, el efluvio telógeno, dermatitis seborreica o alguna lesión pigmentaria en el cuero cabelludo. Bueno, y además de todas las maravillas que te conté del DermaExpert y para lo que nos ayuda a explicar todas las patologías y obviamente todos los signos de envejecimiento que tiene nuestro paciente, pues también se le puede enviar por correo electrónico. Aquí nos da un análisis completo de los resultados, nos da también la parte del análisis general, nos da los indicadores que tenemos que ponerle más atención. Y este aparato en particular tiene unas sugerencias de cuidado de la piel. Si tú aplicas en este rubro, te va a dar una sugerencia de todos los tratamientos que tendría que hacer nuestro paciente, ya sea con nosotros o en alguna otra clínica, y también la sugerencia de los productos que nosotros podemos aplicarle. Todo esto nosotros se lo podemos enviar a nuestro paciente haciendo que comprenda en qué estado está su piel y sobre todo qué protocolo es el que requiere él de manera personalizada y específica. Así que bueno, este es el analizador facial que tenemos en Arte y que lo vamos a seguir proyectando para tenerlo en todas las clínicas en donde se haga arte. Yo soy el doctor Andrés Galdós y todo lo hago con pasión y perfección en una sola acción.